Bueno, muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. A continuación voy a hacer un breve análisis del material de trabajo entregado por el docente de la materia de Derecho Internacional y Derecho Humanitario de la Universidad Autónoma Latinoamericana para el grupo 001 del cuarto semestre. Estos materiales que le entregó fuera de unas lecturas demasiado interesantes donde incluye una de su propia autoría, del docente Eider Bolívar Mojica, también unos videos o documentales posteados en YouTube donde nos hablan de situaciones particulares como es el genocidio en Ruanda, la caída del Estado Islámico y el conflicto armado aquí en Colombia, ¿no es cierto? Entonces, para hablar de violaciones de derechos humanos es inherente hablar de conflicto armado. Es imposible hablar de uno y no tratar del otro. Pues es a partir de, de la realización de la realización o del hecho de estar en un conflicto armado donde surgen varias violaciones de derechos humanos. Entonces es a veces muy difícil hablar de uno sin hablar de otro. Y eso es evidente en los tres videos. Por decir algo, cuando vemos el documental que nos habla del conflicto armado en Colombia, que se ha extendido por más de 50 años, donde de pronto los que tenemos más añitos los hemos vivido, y en particular porque hemos vivido épocas violentas, pues como fue la del narcotráfico en los 80 con Pablo Escobar, pero si nos vemos también a lo vivido desde el año 95, que hasta en el mismo documental uno diría que debería de minimizar porque estaba nuevecita la Constitución de 1991, ejerce una fuerte violencia y presencia de grupos armados revolucionarios en Colombia con una crueldad enorme. Es imposible no que le toque a uno las narraciones que surgen de este video, donde muestran cómo a sangre fría eh, mataban a familiares delante de su familia, pues a personas delante de su familia, de sus padres, de sus hijos, de sus hermanos, donde una sola familia es impactada en diferentes momentos de la vida por el secuestro, por el asesinato, por el desplazamiento forzado. O sea, es esa violación directa, innata de los derechos humanos. Pueblitos como San Carlos, rodeado por todos los grupos armados, donde solo, y lo dicen ellos, normalizaban las muertes violentas, donde agradecían cuando solo aparecía un muerto por día, ¿no es cierto? Donde habían masacres de 19 personas. Es una violación directa a los derechos humanos, y no es solo la violación por quitarle la vida a alguien, no, eso es un delito obviamente, sino también todo lo que conlleva eso. Es el temor de vivir dignamente, porque vives con miedo de que cualquier momento te van a matar, de que tenés que tener las botas, que dormían con las botas puestas por si escuchaban algo y salir huyendo. Es, es la impotencia de no acceder a la verdad, es la impotencia de no sentir la justicia, es la impotencia de seguir las normas no establecidas por la Constitución nuevecita del 91 en esa época, ni por las autoridades ni nuestro gobierno democrático, sino por las directrices que ejercían estos grupos armados, en cual parecía una competencia de cuál de todos era más sanguinario, ¿no es cierto? Eh, no solamente era, como les decía, la pérdida de la vida, sino la pérdida de la dignidad, la pérdida en algunos casos casi de la identidad cultural, como es en los casos de resguardos indígenas, en donde casi se pierde esa cultura, ¿no es cierto? Entonces es la violencia un factor primordial en la violación de derechos humanos. Y como les decía, entonces esto impactó fuertemente al sector rural, en donde ellos interiorizaron esa cotidianidad. Como les decía, para ellos ya era normal, y ya era normal
que mataran a alguien diariamente por algún sector de estos grupos. Pero es también la impotencia que le da a las víctimas la indiferencia de los demás sectores. Y eso pasa en el sector urbano, donde me incluyo. No sentimos directamente el impacto que esto causa a la sociedad. Y ver las noticias donde decían hay masacre en tal pueblo, matan a tal cosa, se tomó una toma guerrillera, una toma paramilitar, era normal. Es como el café o el pan de día a día. Y esto imposibilita el acceso de estas víctimas a su restauración, a reintegrar esa dignidad que perdieron. Entonces muestra claramente este video de Colombia que por más de 50 años sigue, y tenemos el tema de los acuerdos de paz que ha disminuido, pero si vemos siguen otros factores, nada más particular que lo que pasó el fin de semana pasado con el Clan del Golfo, con la extradición de Otoniel, donde vemos todavía que se hace lo que digan a ciertos grupos, donde este Clan del Golfo dijo paro armado y en plena celebración de Días de Madres, pueblos fantasmas, se puede decir, en el sentido de que nadie salía, de más de 100 carros quemados, o sea, pueblos incomunicados terrestremente por esto. Entonces vemos que aunque el documental nos habla de 1995 a hoy en día, en 2022, todavía se surge esa violación directa a los derechos humanos basados en la violencia. Y ni qué decir cuando vemos el video del genocidio de Ruanda, donde dos comunidades simplemente se enfrentan y donde entrevistan a un insurgente y sin asombro o sin remordimiento, o al menos no alcanzo a evidenciarlo cuando veo el video, narra cómo de manera descarada, o de manera descarada no, de manera cotidiana, mata a ciertas personas por pertenecer a otra tribu, y lo cuenta naturalmente, como si yo contara en estos momentos una historia de mis actividades laborales o estudiantiles del día anterior. O sea, es algo que no alcanzo, o sea, sin haberlo vivido, imagino las palabras de él en acciones, y es algo que no me cabe en la cabeza hasta dónde llega la crueldad del ser humano. Ahí es donde frases de cajón como que se pierde la fe en la humanidad, que llegamos a ser tan violentos, más violentos que los animales, que no tienen un raciocinio, pues me deja con una incertidumbre de dónde vamos a terminar cuando racionamos así. Y me adelanto al libro del docente Eider Bolívar, donde en una parte particular que empieza en el capítulo 3, habla que hasta en las guerras se pone límites a la violencia. Pero ¿qué límite hubo en Ruanda? No hubo ningún límite, una cosa horrible. Y que estos límites los ponen las civilizaciones, y estos límites hacen ver que son civilizados. Entonces, decir que acá en Colombia somos civilizados cuando los grupos armados crean armas como los cilindros bombas, instrumentalizan animales como los burros bombas, empalan a las mujeres simplemente por el tema de generar temor o por venganza, vejámenes contra niños, mujeres y ancianos. O sea, ¿cuál es el límite de la violencia? O sea, ¿somos civilizados? Lastimosamente diría que en ciertos factores no. ¿Y qué decir del Islam? Pues, o sea, ahí es donde concateno lo que habla el libro del docente y la violencia que vivimos no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, hablar de violación de derechos
humanos, en el derecho internacional. Pienso que hay veces toca a uno hacer de tripas corazón para poder impartir de manera decente. Y eso es lo importante de, de que lastimosamente, también lo dicen en el video del Islam, por qué se da esta crueldad. Y vemos cómo cuando Estados Unidos ingresa a Irak y a instaurar un control, esa violencia no se acaba y sigue siendo una guerra no solo costosa monetariamente, sino en vidas. ¿Y por qué se da eso? Y traigo otra frase de ese video, y es que el poder no admite vacíos. Y el poder, hay poder positivo y poder negativo. Por ejemplo, el vacío que deja Otoniel cuando se extrae todo, ese vacío se llena. Y no se llena con una persona democrática, decente. Y lo mismo pasó con la caída del Estado del Islam. Y por eso cuando llegó a Estados Unidos, muchos señores de la guerra intentaron ocupar ese poder que dejó Gaddafi. Entonces vemos esa sed de poder que es uno de los factores principales en el conflicto armado. Y aquí en Colombia otros factores, que si vemos la creación de algunos grupos insurgentes revolucionarios, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como las Autodefensas Unidas de Colombia, son grupos creados con unos ideales sociales y políticos que uno diría son hasta aceptables. Estoy pidiendo que me respeten la vida, que me respeten el tema del trabajo, que miren que el campo necesita algo, que está siendo inoperante el Estado. Pero cuando esa solución que yo busco es peor que la enfermedad, y combato violencia con violencia, donde los principales afectados es la comunidad en general, qué tan civilizado soy, qué tan humano soy. Y ahí es donde entran los tratados internacionales de derechos humanos, donde entra la ONU, pero de qué manera participa. Y ya vemos otra vez, y qué pena que salte de un tema a otro, pero yo creo que es para contener una idea de que no es algo solamente aquí en Colombia, que lo vivimos de primera mano, sino también en otros países, que se ve de alguna manera unos símiles en las posiciones violentas del Estado y de los grupos insurgentes. Y vemos como Francia tuvo una participación activa en esa violencia, o cuando se toma un partido, cuando las dos tribus en Ruanda pues fueron violentas. Entonces vemos que esto no permea solamente, o estas corrupciones no permean solo estos grupos al margen de la ley, o grupos revolucionarios con ideales sociales, sino que también permea al Estado. Y no nos vayamos lejos, como lo permea cuando la misma entidad encargada de proteger a los ciudadanos, simplemente por mostrar resultados, practica el tema de falsos positivos. ¿Qué violación a los derechos humanos hay? Que lleven jóvenes engañados a ciertos campos, los maten y los uniformes ni los hagan pasar por pertenecientes a grupos al margen de la ley, y se venda como efectividad de la Fuerza Armada combatiendo estos grupos insurgentes. ¿Qué espera uno que le respete un Estado de esos? ¿Qué manera de lavar el cerebro? Porque cuando uno interioriza también por qué se dan las cosas, ve que sí, hay órdenes de cosas superiores, pero donde le venden casi que a los mismos militares que es que están haciendo una limpieza social, que simplemente era un ladrón que hay que hacerlo pasar por guerrillero, pero es un ladrón, es una limpieza social. Y ellos en su
en su cosmovisión social, piensan que le están haciendo bien a la sociedad, que están limpiando a la sociedad de algo malo y se están convirtiendo en eso peor. Ese paradigma me parece que es difícil de cortar, donde creemos que la violencia va a acabar con la violencia. Decía Nerón que el que quiera paz se prepare para la guerra, pero si la guerra es la búsqueda de la paz, entonces ¿qué es la paz? No creo mucho en ese concepto, pero es difícil analizar los derechos humanos donde la vida hoy en día para muchas personas vale poco. Y ya hasta vemos que hasta el paro armado vuelvo y digo, del Clan del Golfo, ahora sí tocó la zona rural, la zona urbana. Vimos como en Belén hubo cierto miedo por panfletos y por cosas que pasaron. Entonces vemos que cada vez se pierden más límites, que cada vez es más cruel la guerra, que cada vez hay más violación a los derechos humanos y que cada vez las víctimas, al reclamar sus derechos, se vuelven aún más doloroso y aún más ineficiente el Estado en otorgarle estos derechos a las víctimas, y que genera la impotencia y la poca credibilidad en las instituciones. Es triste ver cómo en un país, un Estado social de derecho no parece ser un Estado social de derecho, al menos no para todos, donde los privilegios surgen, depende de donde nazcas y donde estés, y donde así no tengas privilegios, su indiferencia frente a las personas que sufren estos vejámenes, estas violaciones, te hace partícipe. Yo digo que te hace partícipe. Agradezco al docente porque esta materia, y al ser el último video, quiero agradecer porque le cambia a uno la mente, le cambia a uno la perspectiva, y pienso que es primordial para nosotros los estudiantes de Derecho decir, aquí hay que hacer algo, no podemos seguir siendo indiferentes, no podemos ser partícipes de esa violencia de manera indirecta. Tenemos que buscar herramientas, mecanismos y ayudas para que todos tengamos acceso a que se nos respeten los derechos humanos y no seamos privilegiados dependiendo del sector, la raza, la identidad o nuestra forma o creencia religiosa la que nos permita el acceso a este respeto. Es poco el tiempo y se le confunden a uno las palabras con lo que uno quiere expresar, y genera impotencia porque veo que no hemos hecho nada, y me incluyo, porque aunque participemos activamente en política, creo que no la ejercemos de la mejor manera, y se ve reflejado en nuestros dirigentes que ineficaz se vuelve, ¿no es cierto? Y se vuelve, esto es simplemente búsqueda de réditos políticos, réditos sociales, y no de soluciones frente a un conflicto y unas violaciones que vivimos en todo el mundo. Vemos lo que está pasando en Ucrania, que también se demuestran violaciones a derechos humanos, donde Putin no tiene límites. Entonces vemos que esta sociedad, no solo colombiana, sino a nivel mundial, necesita más conocimiento de lo que es sus derechos humanos y más práctica de estos, de recordar su historia y de buscar soluciones. Agradezco al profesor inmensamente porque me abrió los ojos, o eso creo, y espero ser partícipe del cambio. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.